cápsula de hoy es presentarles a ustedes dos de los principales frameworks que existen hoy en día, que es la estructura Prisma para Scoping Review y la estructura que presenta el Joanna Brings Institute. Em, Les voy a mostrar en una diapo más adelante también hay unas plataformas que existen disponibles para poder hacer registro de nuestro protocolo del Scoping Review, que es lo que se recomienda hoy en día, registrarlo. Y también vamos a terminar la cápsula de hoy revisando el flujograma Prisma, que es una estructura, una figura básica que todo Scoping Review, bueno, y revisión sistemática debiese tener. Por lo tanto, esos son los contenidos. Dicho de otra manera, vamos a revisar estos frameworks, principalmente Joanna Brings Institute, Prisma para Scoping Review. Vamos a hacer una breve comparación. Vamos a revisar las plataformas de publicación y finalmente el diagrama Prisma. Por lo tanto, esto un poquito, Evangelina lo comentó la semana pasada, estas estructuras o los frameworks que existen disponibles hoy en día sirven para orientarnos a priori de cómo debiese ser nuestro scope review. Por lo tanto, lo ideal siempre es revisar esto antes de comenzar con nuestro proyecto, para que sepamos desde el principio todas las categorías y cada una de las fases de trabajo con las cuales nosotros debiésemos cumplir para poder tener un buen scoping review y no darnos cuenta al final cuando ya la revisión y el artículo está prácticamente listo, o peor aún, cuando ya se envía el journal a la revista y nos mandan de vuelta en el fondo recomendaciones mayores o de lleno un rechazo, ¿cierto? Por lo tanto, esto es algo que siempre hay que revisar a priori. Y finalmente, en palabras simples, lo que hacen estas estructuras son finalmente como recetas de cocina. En el fondo uno tiene que ir siguiendo paso a paso, ahí se me va, ahí sí, paso a paso las recomendaciones para poder tener algo más o menos ordenadito. Y esto nos orienta y nos ayuda desde el principio para poder desde gestionar una buena pregunta de investigación o plantearnos unos buenos objetivos y de ahí en adelante, en el fondo, ya nos acompaña en todo el proceso. Y como dice el Joanna Brings Institute, como dice acá, la consulta y el trabajo colaborativo con los bibliotecólogos es básico. Así que, como lo ha dicho Angelina la semana pasada y hoy día, en el fondo hay que utilizar los recursos de biblioteca en todo momento, porque obviamente ellos son expertos en todo este tema, sobre todo la búsqueda de las bases de datos, búsqueda de evidencia, así que hay que utilizar ese recurso si está disponible, ¿ya? Por lo tanto, existen tres principales estructuras o frameworks para Scoping Review, que es uno el del Joanna Brings Institute, que lo vamos a ver hoy día. El otro es el framework Salsa, que no lo vamos a ver. Y el otro es la estructura Prisma para Scoping Review, que sí lo vamos a ver y es el más utilizado, de hecho. Vamos a ver más adelante que es súper detallado y en verdad es una súper buena guía para, sobre todo cuando estamos partiendo en esto. El framework del Joanna Brings Institute, breves palabras de su historia, fue propuesto en el año 2005 por Arksy y O'Malley y luego contaba solo con 5 fases y luego fue un poco más detallado y mejorado por Levack y colegas en el año 2010. Finalmente lo que hizo el Joanna Brings Institute en el año 2017, si no me equivoco, fue tomar ambas propuestas, mejorarla y proponer guidelines asociados a su página. El framework, la estructura del Joanna Brings Institute consta de 9 fases. Las vamos a ver ahora bien rápidamente porque nos vamos a detener más en la estructura o el framework propuesto por el Prisma para Scoping Review, pero ustedes se van a dar cuenta que son evidentes las diferencias entre ambas estructuras. El Joanna Brings Institute es como vuelvo a tomar el ejemplo de la receta cocina, en el fondo es como tener una receta cocina muy, muy general que si uno ya tiene un poquito de experiencia, quizás me sirve, pero si estoy partiendo, de repente es demasiado global y me deja como muchas categorías un poco vagas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, como ustedes pueden ver, la primera fase
em, define de que hay que, en el fondo, tener claro la pregunta de investigación y o los objetivos dependiendo de mi estudio. Luego hay que desarrollar y alinear los criterios de elegibilidad, es decir, los criterios de inclusión y exclusión con nuestros objetivos. Y si se fijan, la fase 3 dice prácticamente como que mete toda la metodología en una fase, porque dice que hay que describir el enfoque planificado tanto para la búsqueda de la evidencia, la selección de la evidencia o de los artículos, la extracción de los datos y la presentación de la evidencia, pero lo deja así, muy abierto, no detalla en cada punto. Y luego va la parte como lo que sería, entre comillas, los resultados, ¿ya? Porque se tira el tiro en la cuarta fase con la búsqueda de la evidencia, la selección de la evidencia, la extracción de los resultados y el análisis de esta evidencia o de estos resultados y cómo los voy a presentar. Y finalmente, lo que sería, si uno lo quiere en el fondo como hacer el paralelo con el artículo en sí, con el manuscrito, resumir la evidencia en relación a nuestros propósitos. Es decir, ya estamos en la fase de discusión de los resultados, en el fondo, cuando uno empieza a cotejar tus hallazgos con tus objetivos, sacar conclusiones y señalar cualquier implicación de los hallazgos. Entonces, si se fijan, son 9 fases muy amplias, ¿ya? En donde cuando uno está comenzando en esto, la verdad es que uno puede perderse fácilmente. Por lo tanto, apareció el framework de Prisma para Scoping Review en el año 2018. La publicación ahí está de Trico y colegas. Y esta contiene 20 fases de trabajo, en donde se habla de 20 elementos que son esenciales, que uno debiese tener en cuenta para estructurar un Scoping Review, y 2 elementos que son opcionales. Em, por lo tanto, vamos a ir viendo esto y van a darse cuenta ustedes que en el fondo las diferencias son evidentes. Esto está todo obviamente disponible en las páginas, por lo tanto es cosa de que cada uno se meta en la página de Prisma y están este framework disponible con el detalle. Acá solamente están los títulos de los ítems, pero si ustedes quieren saber más en detalle a qué se refiere cada ítem, eso está disponible en la página web, por si acaso, en español y en inglés, ¿ya? Por lo tanto, el ítem 1 habla de que el título establece que el título, cuando uno hace un scoping review, el título debe incluir de que se trata de un scoping review, ¿ya? Por lo tanto, bueno, quizás todos ustedes ya han leído alguna vez un scoping review, eso está declarado en el título. Luego se declara que en el ítem 2 el resumen o el abstract debe ser estructurado, ¿ya? Esto no es una revisión narrativa en donde uno solamente, digamos, como que tiene libertad en lo que quiere presentar, sino que hay que seguir esta metodología. El resumen estructurado se refiere a que debe tener una parte que diga los antecedentes, la metodología, los resultados, las discusiones, la parte metodológica en el resumen incluso tiene que cumplir con ciertos criterios con respecto a los criterios de elegibilidad, las bases de datos, los años, por ejemplo, etcétera. Luego nos vamos a la parte de introducción de nuestro manuscrito, de nuestro estudio, y la introducción debe cumplir con estos 2 ítems. Uno es la justificación, en el fondo, por qué yo estoy eligiendo el scoping review para la realización de mi estudio. Es decir, el tema X que yo estoy estudiando, ¿por qué lo estoy haciendo a través de un scoping review y no a través de otro tipo de estudio, por ejemplo, una revisión sistemática? Y la parte final de la introducción debe terminar y debe dar paso luego a la metodología con el planteamiento ya sea de la pregunta de investigación o de los objetivos. Eso tiene que quedar claro y evidenciado. Luego pasamos ya a los métodos, en donde tenemos desde el ítem 5, como se fijan ustedes, hasta el ítem 13. Entonces, ya tenemos una clara comparación y una clara, perdón, diferencia con la estructura del Joanna Briggs Institute, en donde prácticamente que metía toda la metodología en una categoría. Si se fijan acá, lo desglosan en 8 ítems la metodología, por lo tanto es mucho más amigable y clara porque uno puede ir siguiendo punto a punto esta parte.
Por lo tanto, el ítem 5 establece que uno debiese registrar el protocolo en una de las bases de datos de las páginas de registro que vamos a mostrar en un par de diapos más adelante. ¿Por qué se recomienda esto? Porque finalmente la idea es que el protocolo sea transparente y que cualquier persona pueda acceder a él y en el fondo ofrece como un control de calidad en donde uno podría teóricamente replicar este estudio, si así lo quisiera, ¿ya? Por lo tanto, es importante el tema de registrar nuestro protocolo. Esto antes solo se hacía con las revisiones sistemáticas, pero hoy en día como los scoping review han agarrado harta fuerza y ya está mucho más avanzado con la declaración de estas estructuras y hay mucha scoping review hoy en día dando vuelta, es importante realizar este punto de registrar nuestro protocolo. Luego tenemos los criterios de elegibilidad, en donde nosotros vamos a declarar cuáles son nuestros criterios de inclusión y de exclusión, obviamente según nuestros objetivos, según cuál es lo que nosotros queremos en el fondo, nuestro objetivo del estudio. Em, Luego el ítem 7 hace referencia a cuáles son nuestras fuentes de información, en donde uno debiese declarar nuestras estrategias de búsqueda con respecto a nuestras bases de datos, la literatura gris, si consultamos otro tipo de fuente, sitios web, cuáles fueron nuestros filtros, nuestros límites utilizados, etcétera. Luego tenemos el ítem 8 que es ya de lleno la estrategia de búsqueda propiamente tal, en donde ya uno entra como a especificar un poco más. Por ejemplo, cuáles fueron los años que utilizamos, los idiomas, los filtros que utilizamos, todo orientado obviamente y que cumpla con nuestros criterios de inclusión y exclusión. ¿Por qué le puse un puntito aparte al lado ahí, un asterisco, si se fijan al ítem 8 y como vamos a ver al ítem 10? Porque estos son procesos iterativos o reiterativos. Ya lo voy a explicar un poquito más. Luego el ítem 9 hace referencia al proceso de selección de la evidencia o selección de los estudios, en donde uno debiese declarar en la metodología cómo hacer el proceso de selección, por ejemplo, desde el punto de vista de si es que lo van a realizar idealmente mínimo dos revisores, debiesen ser los que seleccionan los estudios, cosa de que cualquier desacuerdo entre estos dos revisores, uno debiese declarar que va a haber una tercera persona que va a actuar como moderador en el fondo o que va a, en el fondo, decidir cuando haya algún desacuerdo. También uno debiese declarar si estos dos revisores van a trabajar de manera al mismo tiempo o separados, si es que se van a calibrar, por ejemplo, o no. ¿Ya? Todo eso debiese estar bien clarito. Luego uno debiese declarar cómo hacer el proceso de recopilación o la extracción de los datos con respecto a cuáles van a ser nuestros métodos de extracción y tiene que ver mucho con el ítem siguiente, que es la lista de los datos, porque uno va a establecer, por ejemplo, cuáles son las variables de datos que yo voy a extraer, desde el nombre del autor, los autores, los años, el país de origen del estudio. En mi caso, como yo trabajo en el área de la salud, por ejemplo, cuánto es el número de casos que estoy evaluando de la enfermedad X que estoy en estudio, si es que se trabajaron con controles, cuáles eran esos controles, cuáles fueron la metodología utilizada por los estudios, qué tipo de técnicas analizaron o realizaron, etcétera. Y tanto el proceso de extracción de datos como el proceso de estrategia de búsqueda son procesos que uno va y vuelve constantemente, sobre todo en la medida que uno se empieza a hacer un poquitito, que uno ya se va metiendo en el tema de estudio. Porque, por ejemplo, en la estrategia de búsqueda, como lo van a ver con Soledad, si no me equivoco, en 2 semanas más, uno utiliza keywords o palabras claves y uno se va familiarizando con esto cada vez más. De hecho, en la medida que uno empieza después a hacer el proceso de cribado,
a leer los papers, a leer los abstracts, uno de repente empieza a encontrar que hay otra palabra clave interesante o importante a incorporar, entonces uno vuelve atrás un poquito a la estrategia de búsqueda, la agrega, vuelve a revisar las bases de datos. Y con la extracción de datos pasa algo parecido. De repente hay una variable o un dato que yo no consideré importante en extraer, pero que después me voy dando cuenta que tres, cuatro, cinco artículos extraen ese dato y digo, chuta, es mejor incorporarlo. Entonces vuelvo atrás, agrego la variable. Por eso se dice que son procesos iterativos, ¿ya? Que uno se va volviendo cada vez un poco más experto y vuelve para atrás, sigue avanzando, vuelvo para atrás y así, ¿ya? Es un poco tedioso, pero es parte del proceso, es parte de la metodología en el fondo. Luego, como les decía, está la parte de lista de datos en donde uno establece cuáles son las variables que va a extraer, las nombra. Em, y luego tenemos el ítem 12, que es este ítem como optativo, que yo les decía en la diapo anterior, en donde tenemos 20 puntos que son obligatorios idealmente y dos puntos optativos. Uno de estos es el optativo, que es la valoración del riesgo de sesgo. ¿Por qué? Como les contaba Evangelina la semana pasada, dentro de los objetivos de un scope, un review, está hacer un mapeo general de este tema en cuestión que estoy analizando. Ver el estado del arte, ver cuál es el tipo de evidencia disponible en este tema que estoy investigando. Los scoping reviews son de naturaleza descriptiva y exploratoria, más que querer responder algo puntual, por ejemplo, para tomar una decisión clínica. Por lo tanto, a diferencia de las revisiones sistemáticas, en los scoping review no realizamos riesgo de sesgo o el análisis de sesgo en los artículos primarios, porque en el fondo lo que nosotros queremos es no dejar fuera artículos desde el principio, sino que incorporarlos y luego se puede discutir. Por ejemplo, si es que los artículos son muy heterogéneos entre ellos, en el fondo eso es parte de nuestros hallazgos, ¿ok? Y finalmente, la última parte de los métodos declara cuál es el método de síntesis de nuestros resultados. O sea, nosotros debiésemos terminar esta sección diciendo que, por ejemplo, vamos a analizar los resultados desde el punto de vista descriptivos, a través de análisis, vamos a utilizar tablas, por ejemplo, de apoyos, o de repente quizás figuras, etcétera. Pero generalmente en los scoping review uno hace una descripción de los resultados de manera más descriptiva. Luego, la estructura Prisma nos orienta ya en la sección de resultados, cómo los debiésemos declarar, describir en el fondo. Primero, el ítem 14 dice que uno debiese comenzar con los resultados a través de cómo fue el proceso de selección de los estudios. Y esto generalmente se describe de dos maneras. Primero, a través de una descripción narrativa de cómo fue este proceso de identificación y de cribado de los estudios, pero también esto siempre debiese ir apoyado, como sale ahí, con un diagrama de flujo, que probablemente ustedes ya lo han visto en los estudios y están familiarizados, y lo vamos a ver en un par de diapositivas más adelante. Entonces, apoyamos nuestra descripción narrativa de este proceso de selección de artículos con el diagrama de flujo, ¿ya? Y luego uno va describiendo cómo son las características de los estudios incluidos, primero a manera general y luego a manera individual, ¿ya? Entonces uno podría partir diciendo como de los 16 artículos incluidos, 13 utilizaron o tenían tales características, los otros 3 tenían estas otras características, y luego me voy ya a la parte más individual en donde, por ejemplo, relacionado a mi área, uno puede discutir, por ejemplo, relatar los resultados desde el punto de vista como yo trabajo con muestras de tejido, por ejemplo, entonces uno podría decir, de los 16 estudios, 12 incluyeron muestras de tejido incluidas en parafina, los otros 4 restantes trabajaron con muestras frescas, algunos además agregaron investigación o estudios in vitro, análisis in vitro, con una validación posterior biológica, los otros solo hicieron, por ejemplo, técnicas de inmunistoquímica, etcétera, ¿ya? El ítem 16 también es un ítem optativo y tiene que ver con el ítem 12 que les hablé anteriormente, que es con respecto a a la valoración crítica de los estudios primarios que nosotros incluimos.
que puede o no ir en el fondo, ¿ya? No es excluyente, uno lo podría poner si lo quisiera. Y finalmente la última parte de los resultados, como sale en el ítem 18, debiese ir enfocado a una síntesis de nuestros principales resultados, obviamente uno tratando de ensalzar lo que más quieres destacar para luego entrar a la discusión. La discusión obviamente siempre comienza con un resumen de los principales resultados, cotejándolo con nuestros objetivos o con nuestra pregunta de investigación, para luego dedicar unas breves líneas a las limitaciones. Y ahí obviamente esta es una parte súper importante también de el scoping review, porque como esto es un mapeo general de la literatura que hay en torno a un tema y puede ser incluso la antesala de una revisión sistemática, uno debiese en el fondo hacer un buen análisis de las limitaciones, es decir, por ejemplo, declarar si los estudios primarios eran muy heterogéneos entre ellos, desde el punto de vista de las metodologías, entonces de repente la comparación se hace difícil, o desde el punto de vista, por ejemplo, de los tipos de análisis estadístico que cada uno utilizó, entonces la comparación es compleja, en caso que después uno quiera, por ejemplo, hacer un metaanálisis, uno puede identificar acá dónde están las brechas en cuanto a la investigación con respecto a este tema en cuestión, etcétera, ¿ya? Y finalmente tenemos nuestras conclusiones dentro de la discusión y las fuentes de financiamiento. Por lo tanto, creo que es evidente cuáles son las diferencias entre las estructuras o los frameworks propuestos por el Joanna Briggs Institute y Prisma, ¿cierto? Vimos que el Joanna Briggs Institute es bastante más global, es mucho más general que el Prisma. El primero establece solo 9 fases de trabajo, mientras que el segundo establece 22 y por lo tanto Prisma nos entrega una lista, una lista de chequeo, de screening mucho más detallada que personalmente yo creo que varios coincidimos con esto, es mucho más orientadora, sobre todo cuando uno está comenzando en esto, ¿ya? Por lo tanto, pareciese ser mucho más amigable. Con respecto a las plataformas de publicación para estos protocolos, hoy en día hay tres bases principales, que es la del Open Science Frame, la OSF, el Figshare y también el Joanna Briggs Institute también permite registrar protocolos en su página, pero recomienda que sea siempre y cuando uno declare que está siguiendo el framework de Joanna Briggs Institute, ¿ok? Acá está bien claro que no Próspero. Próspero es una base de datos, una plataforma en donde uno puede registrar revisiones sistemáticas, pero hoy en día Próspero no está aceptando Scope Review. Yo tuve la experiencia alguna vez de registrar 2 revisiones sistemáticas en Próspero y es una lata que hoy en día no está aceptando Scope Review porque es súper amigable. Es bien detallada, uno va siguiendo súper fácil los pasos, es difícil perderse en verdad. Pero lamentablemente, como les digo, hoy en día no acepta Scoping Review. Entonces les voy a mostrar rapidito acá en la plataforma de OSF, la primera, en donde primero que todo uno tiene que hacerse un usuario. Ahí está mi nombre porque obviamente ya tratando como de jugar un poco acá, puse mi usuario y como se fijan, ya tengo agregado un título de una revisión que estoy haciendo ahora con unas alumnas. Entonces, si se fijan el título, ya tiene declarado que se trata de un scoping review, ¿cierto? Molecular Markers of Tumor Invasion in Ameloblastoma a Scoping Review. Entonces, si uno quisiera agregar un proyecto nuevo, perdón, yo ya agregué mi proyecto, ¿cierto? Solamente puse el título, no hice más que eso. Al momento de registrar con mi nombre, lo único que hice fue acá poner crear nuevo proyecto y agregar el título. Sale mi nombre y la verdad es que no le agregué nada más, está todo recién en pañales. Pero si se fijan acá, sale registrations arriba. Si uno hace clic en registro, puedo poner nuevo registro y acá abajo me salen las opciones de como los tipos de estudio que o el registro que yo quiero hacer en el fondo. Y acá aparece
el Generalized Systematic Review Registration. Entonces, si yo marco esa opción, que es la segunda, tercera, la quinta opción, pongo crear el borrador, Create Draft, y acá me empieza a dar, si se fijan al lado derecho, perdón, izquierdo, todos los puntos que yo debiese ir siguiendo para poder registrar mi revisión en esta parte. Ya tiene, obviamente que recuerda el título que yo puse en la primera etapa y acá yo puedo poner una breve descripción, que puede ser un pequeño abstract de lo que estoy haciendo. Y acá es solamente ir siguiendo paso a paso lo que me va proponiendo la página. Acá me dice agregar la licencia. Esto yo no lo sabía, así que tuve que leerlo, pero uno tiene que meterse un poquito acá en el fondo y acá está la guía, Help Guide, de cuál es la licencia que aplica al estudio que yo estoy haciendo, que por lo que estuve viendo el otro día es generalmente esta, la 4.0 internacional, pero igual hay que echarle una leída y meterse un poquito en eso. Luego yo voy poniendo mi área de investigación, por ejemplo, lo mío es medicina y ciencias de la salud. Si lo abro acá un poquitito, me voy a la parte de dentistry, de odontología. Y si me vuelvo a meter un poco más en profundidad, aparece la Oral Biology y Oral Pathology, que es mi área. Y entonces lo agrego y si se fijan ya me aparecieron en color celeste las tres áreas, ¿ya? Que yo agregué. Luego puedo poner Next y sigo y me va a tirar entonces a la parte número 2 acá al lado izquierdo. Esto es leer en el fondo las instrucciones, qué sé yo. Puedo poner Next de nuevo y acá ya empiezo a meter, fíjense, tipo de revisión. Entonces yo puedo poner acá que es un Scoping Review, los pasos de la revisión. Entonces acá me empieza a decir, indicar los pasos de su revisión en el siguiente orden. Cómo fue la estrategia de búsqueda, el screening, la extracción de los datos, la síntesis, etcétera. Y acá solamente ir describiendo de manera narrativa lo que ustedes hicieron en su protocolo. Cuándo fue la fecha de inicio, la fecha de término, poner un pequeño background de lo que están investigando, cuál fue su pregunta de investigación primaria, secundaria en caso de haber, si es que hay hipótesis, si es que hay variables, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Si es que utilizó softwares, acá creo que, como les decía Evangelina, em, Soledad les va a hablar de esto en un par de semanas más, si es que hay algunos software que nos facilitan un poquitito este proceso, si es que hay financiamiento asociado, conflicto de interés, etcétera. Y si uno sigue avanzando al lado izquierdo, entonces seguimos orientando las bases de datos, si usted trabajó con PubMed, Embase, Scopus, etcétera. Literatura gris, sí, cómo lo hizo, cómo fue su acercamiento a la búsqueda por literatura gris, sus criterios de inclusión-exclusión, las bases de datos, perdón, las keywords o los mesh terms que puede haber utilizado. Todo el detalle lo puede poner acá. Recuerden que la idea de esto es que sea replicable por un tercero que se mete a ver cómo fue su protocolo eh, de, de su scoping review, ¿ya? Las fechas en donde usted hizo las búsquedas, etcétera. El fixture es más o menos similar al OSF y como consejo, em, en YouTube hay tutoriales de cómo hacer los registros y también como consejo, no se frustren si es que al principio esto parece ser un poco no tan amigable, porque esa es la primera impresión. Por lo menos cuando yo me metí a OSF y a Fixture fue como que no me gustó, lo comparé inmediatamente con Próspero, pero en la medida que uno se mete dos, tres veces a la página, vi un par de tutoriales en YouTube, ya uno se empieza a dar cuenta que en verdad está como bien estructurado como les mostré, ¿ya? Es cosa de ir leyendo bien las instrucciones, ir escribiendo, ir guardando, quizás meterse después al otro día, en el fondo, porque es un poco pesado. Es como ir dándole días de trabajo. Y finalmente, el flujograma Prisma, el diagrama de flujo Prisma, esto está disponible en la página de Prisma. Para poder descargarlo. Y como les mostré yo en las diapos anteriores, esta debiese ser la primera figura que ustedes ponen en su sección de resultados, en donde se detalla cómo fue todo el proceso de búsqueda de la evidencia y de cribado o de screening. ¿Ok?
El diagrama o el flujograma Prisma se estructura, tiene tres partes principales que acá están en tres cuadritos de colores. Como les digo, esto está en formato Word, descargable desde la página de Prisma, por lo tanto es editable. No es que ustedes tengan que replicar exactamente la misma cantidad de cuadritos que hay acá. Esto puede ser más sencillo, de hecho, ¿ok? Lo importante es que en la primera etapa que dice la identificación de los artículos, ustedes en el primer cuadrito pongan cómo fue todo el proceso de identificación. Por ejemplo, acá declaren cuáles fueron las bases de datos que ustedes ingresaron. Generalmente, por ejemplo, puede ser Scopus, Web of Science, PubMed, Embase, la literatura GRIF, por ejemplo, y van poniendo entre paréntesis todos los artículos que encontraron por base de datos. No sé, 80 en una, 50 en otra, 10 en otras y 3 en la otra, por ejemplo. Y el cuadrito que está a mano derecha inmediatamente muestra cuáles fueron, cuántos artículos fueron removidos o eliminados por ejemplo, haber estado duplicados en las diferentes bases de datos. Porque eso pasa mucho. Es decir, el mismo artículo me va a aparecer en dos o tres bases de datos, entonces uno lo tiene que eliminar para solo quedarme con uno. ¿Ok? Luego, en la parte de screening o cribado, uno tiene que declarar cómo fue el proceso de ejecución en el fondo y cómo yo me fui quedando con artículos. Entonces, generalmente acá uno mínimo tiene que tener acá dos cuadritos. La primera parte del screening, generalmente uno elimina artículos o analiza, visto desde otra forma, los estudios los analizo primero que todo en base a su título y al abstract. Entonces ahí aparece la revisión por los dos evaluadores, en donde pueden revisar si, por ejemplo, yo acá estoy en esta fase con 80 artículos, los voy a analizar ahora en base a su título y abstract y ver si cumplen o no con mis criterios de inclusión. Solo en base al título y el abstract. Y ahí, como les comentaba yo anteriormente, esto lo pueden hacer los dos evaluadores de manera separada o juntos, o se pueden haber primero em, calibrado. Y con eso yo voy a eliminar una cantidad X de artículos para luego pasar a la revisión del artículo completo, el full text. Y ahí también vuelvo a cotejar el full text en base a mis criterios de inclusión y exclusión y obviamente voy a volver a eliminar artículos. Entonces, de los 80, por ejemplo, que pasaron la primera etapa después de la remoción de los duplicados, por título y abstract, por ejemplo, eliminé 20, me quedé con 60 o más. Eliminé 30, por ejemplo, me quedé con 30 y luego con el full text me quedé con 20, por ejemplo. ¿Ya? Y lo importante es siempre acá al lado derecho, en los cuadritos del lado derecho, ir poniendo todas las razones por qué fui excluyendo los artículos, que puede ser desde que, por ejemplo, no estaban disponibles el full text en la base de datos, no cumplía con los criterios de inclusión. Si yo estoy, por ejemplo, tratando de ver resultados de tratamiento, al leer el full text me di cuenta de que cierta cantidad de artículos no cumplía, no hacía tratamiento, algunos eran revisiones, eran cartas al editor, etcétera, ¿ya? Y finalmente la última parte dice cuántos artículos yo dejé finalmente incluidos para revisión y para extracción de datos y para todo lo que continúa después. Pongámosle acá, no sé, 20, ¿ok? Me quedé con 20 para el proceso de extracción de datos. Generalmente utilizamos harta tabla en los Scoping Review, generalmente los resultados se muestran de manera descriptiva, apoyado por tablas, que ahí uno va manejando cuáles son las variables que quiere incluir. Y eso, acá tienen algunas de las referencias, como les digo y como les dijo también Evangelina, el proceso de hacer un scoping review y bueno, en general de hacer cualquier tipo de investigación requiere harto trabajo como autoconducido, ¿ya? Uno tiene que ser bien busquilla, meterse harto en en Google, buscar, leer, si no entiendo, buscar de otra fuente. Hoy en día hay mucho tutorial en YouTube, yo utilizo un montón los tutoriales porque son súper, me encuentro tutoriales desde 2 minutos a 40 minutos a 1 hora y media, entonces es bastante amigable en el fondo como ir aclarando solo dudas, ¿ya? Pero, como les ha dicho también Evangelina harto, y yo se los vuelvo a reiterar,
Cualquier ayuda que necesiten, están obviamente en la biblioteca disponible y nosotros también, por si quieren escribirnos y necesitan apoyo, acá estamos, ¿ya? Em, Constanza, ¿estás ahí? Parece que la perdimos. Bueno, a ver, parece que se salió. Bueno, fue una enriquecedora sesión, súper completa. Yo quedé, pero súper clara de muchas dudas que también tenía Constanza, volviste. Me salí, Te quería dejar de saliste compartir y pantalla. volviste. Eso, si tienen dudas, por favor, pregúntenme nomás. Muchas gracias, Constanza. Justo le compartí a los presentes que fue una enriquecedora sesión. La verdad es que disipaste un montón de dudas, fue súper ilustrativa también de poder revisar el OSF. Así que muchísimas gracias. Yo voy a revisar el chat si es que hay preguntas y dejo también abierta la participación si hubiera alguien que tiene preguntas. Ya, para lo que dice Carolina, si se puede grabar, sí se está grabando la sesión y queda grabada y queda guardada para ustedes, ¿ya? Si alguien eventualmente la quiere descargar, les voy a comentar que todas las sesiones quedan grabadas, pero además, al final del curso, digamos, se va a entregar las grabaciones con cápsulas en YouTube, más breves, más concisas para que ustedes tengan el material. Y como todas duran 30 minutos, es súper digerible para que ustedes lo puedan estar acompañándose en el proceso de elaboración de una scoping review. Gracias, Cecilia, por tu saludo, muy interesante. Dice Gloria Riveros, bibliotecóloga referencista de Santiago. Entonces, ¿se usa el mismo diagrama Prisma para revisiones sistemáticas y revisiones del cáncer? No sé si nos Sí, puedes comentar. es básicamente el mismo, solo que en las revisiones sistemáticas hay pasos que son optativos para el scope review y que son obligatorias para una revisión sistemática. Pero es básicamente el mismo. Claro, el diagrama Prisma en la estructura dice como que es para scoping review, pero en verdad la base es la misma. Es cosa de que uno vaya, como les comentaba yo, hay algunos puntos que son optativos con respecto al análisis de sesgos, pero cuando hablamos de flujograma es el mismo, es exactamente el mismo. Y como es editable, uno puede de repente ajustarlo al estudio propio en el fondo. Gracias, Constanza. Camila dice, ¿dónde puedo ver la grabación? Camila está ya en tu Teams, así que se va a demorar un poquito en que se genere, pero una vez que esté ahí ya la puedes ver las veces que quieras. Sole Capri nos dice, nos da el enlace a Prisma para Scoping Review, así que gracias, Sole, por el datito. Así que ahí está, también va a quedar en su chat. Dejo abierta la participación si alguien quiere hablar, mencionar algo o dejar su pregunta por escrito, porque si la deja por escrito, después nosotros igual la vamos a ver y le podemos responder en profundidad si se requiere. Mientras ellos generan sus posibles consultas, yo, Constanza, te quiero pedir si nos puedes comentar qué importancia tiene que tú registres tu protocolo, ya Feature, en Joanna Briggs Institute o en OLSF para la importancia que tiene para las revistas. O sea, ¿crees que, al revés, una revisión sistemática, Scoping Review, tiene más posibilidades de ser publicada si pasó por estas plataformas previas? Sí, por supuesto que sí. Bueno, ahí depende en realidad de la revista. Por lo menos para las revisiones sistemáticas, las revistas ya declaran que si es una revisión sistemática, tiene que estar registrada. Hoy en día para el Scoping Review me imagino que depende de la revista si es que lo declaran o no. En mi experiencia, ahí, bueno, Sole cuando hable también en su sesión podrá comentar en su experiencia, pero en mi experiencia yo he publicado un par de Scoping Review hace un par de años atrás y no lo exigían. Pero todo ha ido, ustedes saben que esta cuestión cambia súper rápido y obviamente como el scope review hoy en día ha proliferado un montón a nivel mundial, yo creo que depende del área de donde cada uno se desempeñe y el tipo de revista, si es que lo exige o no. Pero mi recomendación sería que sí lo registre,
porque le da en el fondo es como una certificación de calidad, porque uno está Como el SEC. transparentando su metodología. Claro, en el fondo uno la está declarando y la está transparentando para que cualquier persona en cualquier parte del mundo que diga, a ver, quiero averiguar un poquito más de cómo estableció su pregunta de investigación, cómo fue, porque obviamente el paper es un formato acotado, uno no puede detallar todo, pero el apoyo con el protocolo de registro es súper bueno y a uno le sirve también como para llevar un orden. Así que yo sí lo recomendaría, que lo hagan, que lo registren. Yo he visto, Se ganan un porotito ahí. Constanza, claro, he visto, Constanza, que el registro SF o el registro finalmente del framework se inserta en la metodología, como cuando tú insertas la aprobación del SEC, del Sí, Comité Ético Científico. sí, Mira, sí, 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 sí. sí, nos dice Gladys, es gratuita la inscripción y Sole Capes ahí dice, sí, es gratuito. Así que hay que aprovechar porque lo gratis no cuesta mucho, así. Solamente el esfuerzo, como dijiste tú en el curso, el esfuerzo de conocer la plataforma. Después, ¿en qué momento del proceso de la investigación se hace el registro? ¿Te refieres, Claudia Martínez? ¿Te refieres al registro de OSF? Me imagino Eh, que eso, ¿En sí, qué así momento del es. proceso? En mi experiencia, esto es uno empieza con el registro en la medida que uno comienza haciendo su protocolo de investigación. Y uno lo puede ir editando en el proceso. De hecho, por ejemplo, en mi experiencia con Próspero, eh, uno tiene el número de registro porque la plataforma te da en algún punto, cuando tú ya cumples con ciertas datas ingresadas, te dan un número de registro que es el que tú declaras en tu metodología, aun cuando el paper no esté publicado. Y las bases de datos, en el fondo, estas plataformas de registro te mandan por correo y te dicen, una vez que se publique tu artículo, vuelves a tu registro y lo editas, por si es que cambiaste cualquier cosa, porque esto es un proceso, obviamente, en donde uno puede decir, me voy a demorar, no sé, voy a terminar, pongámosle, estamos en junio, voy a terminar en julio con mi búsqueda de papers. Luego quiero hacer esto y pretendo hacer esto otro. Y obviamente las cosas van cambiando, te vas atrasando de repente con una cosa o le agregas otro término o cambias algo, todo es editable en el proceso. Por lo tanto, una vez que uno abre sesión y pones el registro de un borrador, lo puedes ir editando y constantemente lo vas trabajando. Por lo tanto, no es que sea un momento puntual en donde uno se mete, registra y no te vuelves a meter. Uno lo está, incluso cuando ya está publicado, tú te vuelves a meter y lo puedes seguir editando porque pueden haber cambios. Obviamente, si ya se publicó, ya no hay mucho cambio, pero eso sí, es editable y es un proceso en el fondo que acompaña todo lo que dura la investigación. Se Claro, va haciendo paso a paso. justo Jorge Alfaro pregunta un poco lo mismo. Dice, muy buena la exposición, muchas gracias. Estoy con mala señal. Quizás mi pregunta la respondieron y me lo perdí. Quería preguntar, ¿qué tan lento o rápido puede ser para una persona que registra un protocolo en SF por primera vez obtener el registro? Supongo que van haciendo comentarios, piden cambios. ¿Qué Sí, tanto se van puede haciendo demorar esto? comentarios. Se puede demorar, es relativo, pero en el fondo hay un mínimo de información que uno tiene que poner y que esté visada por ellos para que te den el número de registro. Cosa que si tú ya estás con tu artículo más o menos listo, claro, agregas tu número de registro, lo pones en la metodología y lo mandas a la revista. Y si no, si es que todavía no se cumple con ese mínimo de información, no te van a dar el registro y te van a hacer los comentarios. Pero si es lento o rápido, la verdad es que depende de cuánta información uno vaya metiendo y cuán más o menos avanzado esté el proceso del estudio. Pero en general no son tan complicados ni tan quisquillosos. O sea, hay que ir cumpliendo, por eso les digo que es importante ir leyendo bien todas las instrucciones e ir familiarizándose con estas plataformas, porque obviamente la primera vez que uno lo lee, uno se mete y es como, ¡ay, qué lata! No entiendo nada de esta cuestión, pero hay que tener como tolerancia un poco a esa frustración inicial que genera y seguir metiéndose y como todo en el fondo, como ya la segunda, la tercera, la cuarta vez que me meto, ya se me va haciendo cada vez más amigable. Si le sumo de repente que me meto a YouTube a ver algún tutorial de cómo se hace, y ahí uno ya se va más enchufando y después ya uno es solamente si tú ya tienes tu estructura de tu estudio e ir pasando la información simplemente. Súper.
sea, hay que perseverar. Es gratis, pero no tan fácil, hay que poner esfuerzo. Entonces, mira, dice Gladys Pinto una pregunta bien interesante. Si publico en UCF, ¿ya no puedo postular a la revista la misma investigación? Es que no, es que son cosas diferentes. El OSF es una plataforma que registra los protocolos de las investigaciones, pero no es una revista, no es un journal. Por lo tanto, uno en paralelo envía su artículo a una revista y dice, este artículo está registrado en la plataforma OSF con el número tanto, 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 y ahí hay un código probablemente alfanumérico medio largo, pero son son cosas diferentes. Uno es la revista y este es la base de datos de la plataforma para registrar el artículo. Por lo tanto, no son excluyentes, son cosas diferentes. Estuve revisando unos SF publicados de algunas revisiones sistemáticas Scoping Review que declaraban el SF y tenían diferente nombre también. Vi que, por ejemplo, el paper tenía un nombre y el OCF estaba escrito con un nombre más abreviado. Así que Mm, eso también es interesante sí, destacarlo. Claudia Martínez dice, se va haciendo paso a paso. Entonces, para quien es visible ese registro, con el número se puede revisar cualquiera. o sea, mientras no esté publicado por el journal, por tu artículo, mientras no esté publicado en la revista con ese número, es solo visible para ti, bajo tu usuario, con tu código y todo. Nadie más lo va a revisar. Una vez que tú ya tengas tu número, lo pones en tu metodología y ese artículo publica en una revista, ahí, claro, cualquiera puede acceder con ese número de registro. Pero en el proceso paso a paso, cuando tú vas de a poquito subiendo información, modificándola, editándola, eso es solo privado, es tuyo, en el fondo, nadie más se va a meter. Perfecto. Bueno, son las 9:53. Dejo la oportunidad para que cualquiera pueda hacer cualquier pregunta que estime por el chat o en vivo. Así que no sé si hay alguien más que tenga más preguntas. Me parece que están escribiendo. Así que esperemos un poquito. Bueno, de todas formas, estamos súper bien en la hora. Hemos sido súper rigurosos en que no nos extendamos más de una hora. Y acá nos dicen, muchísimas gracias por la presentación, fue excelente. Estoy claro. Muchas gracias, Nicolás Maldonado. Bien, dicho esto, agradecemos la valiosa participación de Constanza Marín, investigadora docente de odontología y Facultad de Ciencias de la Rehabilitación. Si bien ella no va a hacer las siguientes sesiones, la siguiente sesión la hago yo, la siguiente Sergio Oliver, bibliotecólogo referencista, y la siguiente Sole Capias, investigadora del área de enfermería, ustedes pueden tenernos como referentes para consultas en el proceso. Les recuerdo además que al final de estas sesiones viene la etapa de asesoría. Los que finalmente de todo este grupo quieran trabajar un scoping review con miras de publicarlo en el 2024, va a quedar abierta la oportunidad para que en el periodo de julio a diciembre tengan esta asesoría y puedan terminar esa meta. Así que dicho esto, muchísimas gracias por su participación, su presencia y recuerden que todo esto queda grabado. Termino que dice Angélica Barroso, gracias por la presentación, Constanza, muy clara e interesante, y a todo el equipo por el trabajo en este taller. Gracias, Angélica, muchas gracias. Bien, nos vemos Muchas gracias entonces, a tengan una todos. linda jornada, nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.